Hola familia del Colegio El Sauce, mi nombre es Omar Barreno, soy docente de la Escuela de Gastronomía de la UDLA. El día de hoy voy a compartir con ustedes la forma como nosotros hacemos las huevos de pan acá en la universidad y la receta que también es muy especial porque las llevamos haciendo algún tiempo y con esta receta damos clases y también las preparamos los huevos de pan para nuestro personal. Bien, para esto necesitamos algunos ingredientes que los van a encontrar en los supermercados sin ningún problema, en algunas tiendas especializadas donde venden productos para panadería también. Ya, entonces voy a hacer el proceso como lo haríamos en casa, sin maquinaria, únicamente a mano. Ya, tengo harina de trigo. Es importante esta harina que no tenga polvo para hornear, ¿sí? Entonces vamos al supermercado y compramos la harina que no tenga polvo para hornear, ¿sí? Que sea para todo uso, va a estar bien. Las medidas en cuanto pueden ser tal vez más o menos 3 tazas de harina de trigo, harina blanca, ¿ya? Nosotros acá la mezclamos con una pequeña parte de harina de maíz, ¿sí? De harina de maíz tostado. ¿Cuál es la razón? Primero porque nosotros trabajamos con un pequeño productor de esta harina, un productor artesanal de harina de maíz, entonces, bueno, esa es creo que la principal razón por la que nosotros utilizamos harina de maíz. Y luego yendo ya a la parte técnica y a la parte de sabor, la harina de maíz le va a aportar un poco más de humedad al pan cuando ya sale del horno y eso significa que el pan va a durar un tiempo más, ¿sí? Entonces por eso utilizamos esta harina de maíz. Es importante que la harina de maíz sea harina de maíz tostado, que tiene más sabor. Ya, entonces mezclo las dos harinas y voy a formar un cráter con las dos harinas. Me voy a ayudar de esta rasqueta, que es uno de los instrumentos que utilizamos los panaderos para cortar las masas, para limpiar las mesas. Voy a hacer un cráter lo suficientemente grande porque aquí van a entrar todos los ingredientes con los que voy a hacer nuestra masa. Recuerden que para las guaguas de pan o para hacer guaguas de pan yo necesito que la masa no sea tan común, que no sea del pan de todos los días, ¿sí? Entonces por eso lo voy a hacer no con agua sino con leche. Acá también en la receta que utilizamos, también, en vez de ponerle solamente leche, también ponemos crema de leche, ¿sí? Y eso le da un mejor sabor a la masa, pero no le da tanto el aspecto de ser con tanta grasa, ¿sí? Entonces tengo crema de leche y adicional tengo leche. Recuerden que la cantidad de leche va a depender mucho del tipo de harina que tenemos. Entonces no voy a poner toda la leche y dependiendo cómo mi harina me vaya pidiendo voy a completar. ¿Ya? Vamos a utilizar levadura fresca que la encuentran en el supermercado en la parte del frío. Ahí se encuentra la levadura fresca. Tenemos azúcar blanca, azúcar común, que va a servir para que mi levadura se alimente y luego haga que el pan crezca. Bien, por el momento voy a mezclar esos dos ingredientes. ¿Cuál es el proceso de elaborar o de amasar a mano? Primero lo voy a hacer solamente con una mano y con la otra mano lo voy a mantener afuera, para así cuando necesite poner algún ingrediente mi mano esté libre, ¿ya? Y voy a empezar a tratar de disolver la levadura y el azúcar aquí dentro de este cráter. Entonces con las yemas de los dedos voy tratando de disolver la levadura, disolver el azúcar. Ya una vez que consigo eso, voy a continuar con los demás ingredientes. Voy a colocar huevos. Tengo 3 huevos para esta cantidad de harina. Y continúo mezclando. La levadura se va a ir alimentando de azúcar y va a ir generando gas, y ese gas va a hacer que nuestro pan se vaya inflando, se vaya, como decimos los panaderos, leudando, ¿sí? También tenemos otro ingrediente importante que es la sal. La sal le va a dar sabor
a nuestra masa de pan o a nuestro pan, pero la sal no se la debe mezclar con la levadura, entonces la voy a colocar afuera. Ya, y continúo mezclando lo que tengo dentro del cráter. Voy a adicionar mantequilla, ya. De nuevo, como es un pan que no se consume todos los días y es un pan para conmemorar o para prepararlo en familia o para disfrutarlo en familia, estoy utilizando mantequilla. Recuerden que la mantequilla la debo mantener antes de ponerla en el cráter, debe estar a temperatura ambiente para que tenga esta textura. Si apenas la saco de refrigeración va a estar dura y me va a dar mucho trabajo el momento de elaborar la masa. A esta textura la decimos que está en textura de pomada, entonces está mantequilla en pomada y como se dan cuenta es muy fácil de fundir. Importante que sea mantequilla y que no sea grasa vegetal, ¿sí? Que no sea margarina ni manteca vegetal, sino mantequilla. Ya, y ya tengo todos los ingredientes para mi masa, lo único que me queda es empezar el proceso de amasado. La primera parte, como ven, es disolver todos los ingredientes en el cráter. Lo pueden hacer sobre un mesón o lo pueden hacer, no sé, dentro de algún recipiente lo suficientemente grande para que no tengan problemas. Ya, y una vez que ya tengo la mantequilla algo en partes pequeñas, voy a empezar a incorporar la harina que se encuentra cerca del cráter. Con la intención de que esta mezcla que está un poco líquida se ponga un poco más espesa y no se me vaya a regar o se vaya a salir del cráter y luego voy a hacer todo, va a terminar por todo lado la leche. Ya, y empiezo a seguir mezclando. Como se dan cuenta, la otra mano la tengo libre y así si necesito utilizar la rasqueta o necesito poner algo más, lo puedo hacer sin ningún problema. Y empiezo a mezclar todos los ingredientes tratando de que la harina se vaya humedeciendo. Bien, como pueden ver, la sal todavía está afuera. Lo que hace la sal es cuando se junta con la levadura frena la fermentación, ¿ya? Entonces por eso voy poniendo afuera y también la sal le va a dar más fuerza a mi masa. Como estoy amasando a mano, es mejor que le incorpore casi al final cuando ya tenga esta masa formada. Por eso la sal la tengo todavía afuera. Al final la voy a mezclar, sí, pero lo que quiero ahorita primero es que la levadura se alimente de todo ese azúcar que puse al inicio. Ya. A ver, yo hasta ahí ya voy mezclando mi masa y puedo ver que todavía tengo harina por incorporar y mi masa está casi seca. Entonces lo que voy a hacer es colocar el resto de leche que reservé. Como les digo, eso va a depender mucho del tipo de harina que tenga. Obviamente, entre más leche absorba, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor cantidad o más peso de masa, ¿ya? Y eso, y tal vez cuando uno aprende a hacer pan, esa es la parte más difícil, el saber cuánto de humedad o cuánto de agua, o en este caso, cuánto de leche tengo que poner. Eso es lo más complicado. Porque tengo que saber la textura, si es que la masa está muy seca, si la masa está muy dura. Porque depende mucho del tipo de harina. Por ejemplo, la harina con la que trabajamos acá es una harina que compramos para panadería exclusivamente. Entonces sabemos cuánto absorbe. Pero cuando compramos en el supermercado harinas, existen muchas variedades y muchas marcas. Lo importante, como les dije, es que no tenga polvo para hornear. Y acá la encontramos como harina multiuso o para todo uso. Esa va a estar bien para hacer pan. Ya, entonces ya tengo todos los ingredientes juntos, toda la harina hidratada. Como se dieron cuenta, puse toda la cantidad de leche que había pesado antes y mi masa ya tiene la textura que yo necesito. Ahora lo siguiente solamente es amasar. Ya les voy a explicar cómo hacerlo. Existen muchas formas de amasar, ¿sí? Tal vez la más común es, una vez que ya tengo todos los ingredientes integrados, lo voy a hacer como si estuviera lavando ropa, pero lavando ropa a mano, no en máquina, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esta forma de amasar?
Ya tengo todos los ingredientes ya incorporados, no tengo nada todavía, nada que se haya quedado por fuera. Ya, y está mi masa, digamos que ya tengo una masa compacta, sin ingredientes que no estén integrados. ¿Ya? Lo siguiente es, voy a estirar la masa y la voy a envolver. ¿Sí? Giro, la estiro y la envuelvo. Giro y voy haciendo esto. Estiro y envuelvo. Importante hacerlo con la parte con la base de la mano, ¿sí? Y tratando de hacerlo con la fuerza desde arriba, desde el hombro, para no cansarnos mucho, ¿sí? Hay que tener cuidado porque en ocasiones al hacer mucha fuerza suele molestar las muñecas, por eso hay que hacerlo con el peso del cuerpo, ¿ya? Y continúo estirando, envolviendo y girando. ¿Sí? Es tal cual como cuando se lava la ropa. Y así voy a hacer. Ahora, la parte también que es difícil cuando se hace pan es saber hasta cuándo voy a amasar. ¿Ya? Entonces yo voy a arrancar una porción de esta masa y la voy a estirar. Si mi masa no se rompe, significa que ya está lista, pero como se dan cuenta todavía se rompe. ¿Qué significa eso? Que tengo que amasar. ¿Sí? Miren, le estiro y se rompe. A eso llamamos desarrollar la red de gluten o la malla, ¿sí? Y esa malla precisamente es la que va a soportar la fermentación. Cuando la levadura se alimenta de azúcar, genera gas carbónico. Y ese gas carbónico sale al ambiente, pero se encuentra con esta masa desarrollada y el pan empieza a leudar. Y gracias a eso podemos tener masas ligeras y esponjosas en el momento que hacemos pan, ¿sí? Entonces voy a continuar amasando con este método, tal vez unos 5 a 8 minutos más, hasta que la masa, hasta cuando de nuevo haga una prueba, estire la masa y la masa no se rompe. ¿Sí? Entonces todavía le falta, voy a continuar amasando unos 5 minutos más. Ven, ya pasó cerca de 10 minutos de que estuve amasando. Recuerden, era estirar, envolver e ir girando. ¿Ya? Entonces voy a revisar para que veamos cómo está nuestra malla y cómo nuestra masa ya se desarrolló, ¿sí? Entonces tomo una pequeña porción y le voy a empezar a abrir, ¿sí? Acuérdense, hace un momento yo estiraba la masa y la masa se rompía con facilidad. Entonces ahorita ya veo que ya la masa se estira, que ya se pone lisa, que se pone brillosa. Ahí ya es un buen signo de que la masa está lista. Si es que todavía yo estiro la masa así con cuidado y se me rompe, eso significa que tengo que seguir lavando, nada más, seguir amasando como que estuviera lavando, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la masa ya está completamente estirada, ya no se rompe, ya está lista para el siguiente paso, ¿ya? El siguiente paso lo llamamos reposo en bloque. ¿Por qué? Porque hago una sola bola. ¿Cómo hago la bola? Está la masa ahí junta con las manos abiertas y con la parte interna de la mano, la voy como que boleando o trayéndola hacia mí, ¿ya? Para que toda la superficie quede lisa y toda la masa quede integrada, quede en un solo bloque, ¿ya? A eso lo llamamos fermentación en bloque. Es importante que la pueda tapar o con un plástico o lo pueda poner con un poco de la misma mantequilla, me unto en las manos y la tapo de esta manera, ¿ya? Si es que no, lo puedo hacer con un plástico, o si no, lo puedo hacer con un paño húmedo. A este paño lo humedezco un poco y lo tapo. La intención es que no crezca una costra en el momento que está la masa reposando, ¿sí? Entonces lo puedo tapar, como les dije, con grasa o simplemente con plástico, ¿sí? Tomo un plástico y lo tapo así, ¿ya? Pero es mejor hacerlo sobre la mesa y no sobre un recipiente, ¿ya? Porque la masa en este punto va a empezar a crecer, y si la dejo sobre un recipiente termina grande y luego tengo que volver a sacarlo sobre la mesa y se me queda porciones de masa agarrada al recipiente. Pero lo pueden hacer así como está en la mesa sin ningún problema, y la verdad que es mucho más cómodo, porque después yo de acá solamente voy a cortar y voy a pesar las porciones, entonces no necesito dejarlo dentro de un recipiente. Así como está sobre la mesa tapado con plástico es suficiente. Este reposo es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahorita la masa, luego de todo el trabajo mecánico que lo dimos, la masa está muy dura, se pone muy compacta. Digamos que está así este momento, ¿ya? Con el reposo la masa se suelta y se va a dejar cortar
y se va a dejar bolear, ¿ya? Ahora si quiero darle, por ejemplo, darle una forma así, no voy a poder hacer, porque apenas la estire la masa se me va a romper, porque está muy tensa, ¿ya? Entonces lo importante, y digamos que no es un secreto, pero este reposo me va a ayudar mucho también a desarrollar los aromas de la masa, que tenga un mejor color después. Entonces es muy importante, lo voy a dejar acá de 10 a 15 minutos, ¿sí? La temperatura no importa mucho, al ambiente está bien. Lo único que hay que, como les digo, es importante taparla con un plástico para que no se me reseque. Listo, voy a dejarla acá 10 minutos y volvemos. Bien, volvemos. Ya pasó 10 minutos, como se dan cuenta la masa ha crecido, ¿sí? Y ya puede empezar a porcionar. Este plástico me va a servir todavía para luego tapar cuando necesite. Lo voy a tapar. ¿Ya? Entonces tengo la masa lista, no la voy a maltratar mucho, digamos, y voy a empezar a porcionar. ¿Ya? Para una persona, una porción de una guagua de pan de 120 gramos va a estar bien, ¿sí? No me gusta hacerlas muy grandes porque después no las comemos. De 120 gramos la puede comer una persona grande, 2, o lo puede comer un niño pequeño sin ningún problema. Entonces también hay que pensar en eso, en la porción que voy a hacer, que no sea demasiado grande para que un niño pequeño no la pueda comer y la desperdicie, o si es una porción adecuada, una persona adulta se puede comer 2 porciones. Entonces 120 gramos va a ser la porción adecuada. Entonces lo que voy a hacer es ir cortando, voy a formar así como tiras, digamos. Ya, por eso les decía que es importante mejor dejar reposar la masa en la mesa. Se dan cuenta, no hice mucho trabajo, solamente la corté y la estiré y ya está lista. ¿Ya? Y voy a pesar. Importante que pesen, como les dije, 120 gramos, y si no en onzas vendría a ser 4 onzas. ¿Ya? Y voy a porcionar, voy a pesar cada porción de 120 gramos. Después esto va a ser una guagua de pan. Entonces voy porcionando. Recuerden que parte de estas tradiciones o de estos alimentos con los que se conmemoran algunas de las tradiciones de nuestro país, en este caso como en el Día de los Difuntos, las guaguas de pan con la colada morada. También en Semana Santa, cuando conmemoramos precisamente la Semana Mayor y lo hacemos con la fanesca. Lo más importante de estos alimentos es que lo podamos hacer en casa y lo podamos hacer en familia, ¿sí? Eso tal vez es lo más importante. La verdad que hacer pan es, digamos que muy relajante, es el mismo hecho de tener las manos en movimiento, el ir sintiendo la masa, el sintiendo el olor a pan, la verdad que es muy relajante. Entonces si lo pueden hacer en casa, en familia, y precisamente de eso se trata, ¿sí? Muchas veces me han preguntado, ¿y cuál es el ingrediente secreto para que el pan salga bien o la guagua del pan salga bien? La verdad que el ingrediente secreto es poderlo hacer en casa y en familia y poder compartir. Listo, ya dividimos todas nuestras masas en 120 gramos. A ese paso, a ese proceso lo llamamos de esa manera, dividir o porcionar la masa. ¿Ya? El siguiente paso es el preformado, es un paso antes o un formado antes de dar el formado final. Es importante porque así voy a tener todas estas porciones. Por ejemplo, esta tiene una forma y esta tiene otra forma. Entonces, para que luego el resultado final y las guaguas de pan me queden similares, las voy a hacer este preformado. Ese preformado, el que voy a utilizar hoy, es el boleo. Voy a bolear, voy a formar bolas con estas masas. ¿En qué consiste ese? Con la mano abierta la voy a colocar sobre la porción de pan o con esta porción de masa, ¿sí? Hagan cuenta que esta es la mesa y la punta de los dedos y la base de mi mano van a ir sobre la mesa, ¿sí? Y digamos que voy a hacer como una rejilla con mis dedos y voy a ir presionando dependiendo del tamaño de la porción de masa que tengo, ¿sí? Y voy con movimientos circulares, ¿ya? Despacio y voy con movimientos circulares, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Que la superficie quede lisa y que en la parte de abajo se vaya todo el exceso de masa, ¿sí? Lo voy haciendo con 2 manos y es importante trabajar con 2 manos porque cuando hay mucho que hacer
El hacerlo de dos en dos ayuda mucho. Lo importante acá es que si es que hago este movimiento hacia afuera, lo tengo que hacer con las dos manos hacia afuera. Y si lo hago hacia adentro, tengo que hacerlo con las dos manos hacia adentro. Indistintamente, no hay una regla que me diga tengo que hacer para hacia afuera o tengo que hacer hacia adentro. ¿Sí? Y ya tengo lista la primera. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la masa cuando yo estoy boleando? Por ejemplo, esta la tenemos así que no está tan lisa. Lo que voy haciendo es, digamos que esto, ¿sí? La masa se va estirando, se va tensando y se va poniendo lisa. ¿Para qué? Para que esta es la superficie que se va a ver de la guagua de pan después. Entonces lo que voy haciendo es esto, ¿sí? Eso es lo que ocurre dentro de mi mano cuando yo voy boleando. Si por alguna razón tengo la porción es muy grande para mis manos, la puedo hacer con dos manos, ¿sí? Lo tengo así y como hicimos con la porción grande, como que le voy llevando y trayendo hacia mí, ¿sí? Como que le empujo y le traigo. Y voy a cumplir la misma función, ¿sí? Dejar en la parte de arriba lisa y mandar todo el exceso hacia abajo, ¿sí? Eso la verdad que es cuestión de práctica. Cuando hacen en casa, al final del día van a terminar haciéndolo bien. Es importante ir trabajando en orden. Sí, esta fue la primera que boleé y esta va a ser la primera que después voy a dar forma. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con masas, con reposos, con fermentaciones y esta masa va a estar mucho más reposada que la última que boleé y eso va a ser mejor para el momento que dé forma a la masa. Como les decía antes, en este momento la masa se encuentra así de bien sujeta porque le estoy dando tensión, ¿ya? Entonces si en este paso yo quiero estirar y dar forma, la masa se me va a romper. Entonces por eso debo dejarla reposar y por eso es importante los reposos en la elaboración de pan. Ya voy termino de bolear, ya. Me aseguro que queden, sobre todo la superficie, que queden lisas porque a partir de ahí es como vamos a ver las guaguas de pan. Después de este proceso lo voy a dejar 10 minutos también en reposo. Importante, lo mismo, un poco de grasa en mis manos y las puedo tapar, o con el plástico que ya les tapé antes, las tapo y las voy a dejar aquí por 10 minutos. Esos 10 minutos me va a servir para que la masa se relaje, poder darle formato adecuadamente, poderle dar bien, que la forma quede como tienen que ser, ¿ya? Entonces, de nuevo, este paso también es importante. Vamos a dejarle ahí 10 minutos y volvemos. Listo, ya pasó 10 minutos del reposo, del segundo reposo, luego del preformado. Ahora ya voy a dar el formado final a las masas. Tal vez un poco de grasa en la mesa para que no se me peguen las porciones de masa, ¿ya? Entonces, como les decía, me voy con la primera que dejé en reposo, ¿ya? Está la masa así. La parte que está lisa la voy a poner hacia afuera, que esta parte es la que se va a ver de las guaguas de pan, ¿ya? Y la empiezo a estirar desde adelante y hacia atrás a mí. No la estiro mucho a los lados, porque eso lo voy a estirar el momento que doy forma, ¿ya? Importante hacerlo solamente con la yema de los dedos y no presionar con la punta de los dedos para que la masa no se rompa. Ya, aparte tengo el relleno, que puede ser el relleno que más les guste. Tal vez es importante que ese relleno, si es mermelada, la mermelada no sea líquida, ¿sí? Recuerden que encontramos mermeladas que son muy líquidas y eso me va a dar más trabajo el momento que voy a dar forma y va a ser más fácil que se salga del pan. Entonces voy a preferir buscar una mermelada que tenga trozos de fruta, por ejemplo, ¿ya? O en el caso de que sea manjar, que este manjar tenga un poco más de consistencia, que no sea tan líquidos. Vemos en el mercado que hay manjares que uno los levanta la cuchara y se caen fácilmente. Eso tal vez no me funciona. Debería ser uno que tenga mayor consistencia. Lo que yo a veces sé hacer es, antes de la elaboración, tanto la mermelada como el manjar le pongo en congelación para que se solidifique un poco. Por la gran cantidad de azúcar que tienen, no se congela, pero se ponen algo sólidos y eso ayuda al momento de formar las guaguas de pan. Entonces, luego coloquen una manga pastelera, que si no es una manga pastelera puede ser una funda plástica, ¿sí? Suficientemente gruesa para que soporte la presión que voy a hacer, ¿ya? Y coloco el relleno. Es importante que el relleno no sea ni mucho ni poco. Si es demasiado, igual va a terminar saliéndose del pan y va a terminar en la bandeja. Y si es muy poco, pues
es incómodo comer un pan que solamente tiene un poquito de relleno. Ya, y lo cierro como que fuera una empanada, solamente un tercio del tamaño que tengo de la masa estirada. Ya, lo siguiente, me aseguro que esté bien cerrado para que el relleno, el momento de la cocción, se salga. Cuando ingresa al horno, este relleno se va a poner líquido nuevamente y va a buscar salir del pan. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Se dan cuenta la forma que tiene, como que está en como media circunferencia? Mis dedos los voy a colocar de esa manera mismo, ¿sí? Y voy a ejercer presión en los extremos y no mucho en el centro. Recuerden que en el centro tengo el relleno y si lo aplasto mucho se va a terminar saliendo. ¿Ya? Entonces como que lo traigo y lo empujo. Lo traigo y lo voy empujando. ¿Ya? Hasta llegar a la costura. Me aseguro que la costura esté bien cerrada y hasta ahí estamos con la primera parte, digamos, de la forma de una guagua de pan. Lo siguiente es darle ya los detalles. ¿Ya? Con la una mano y entre la mesa y el pan le voy a hacer girar, ¿sí? Y con la otra, con la base de la mano, voy a marcar la cabeza y ahí le voy a dar la forma final. Es importante que solamente lo voy a hacer que gire, no voy a presionar mucho ni tampoco voy a tratar de separar. El momento que yo trato de separar, la masa se me va a romper y si se me rompe, pues va a salir el relleno por ahí. Entonces debo tener mucho cuidado y lo que quiero es solamente que gire. Mientras gira voy presionando contra la mesa y así la masa se va a estirar. Vamos con la primera, ¿ya? Unas 3 estiradas y ya está, ¿sí? Ya está marcada la cabeza y está marcada la punta de la guagua de pan. Coloco en bandeja y está lista. Importante que las bandejas, en este caso yo tengo papel para horno, o si no tenemos papel para horno, con un poco de grasa o de aceite, con una brocha lo engrasamos para que el pan no se pegue a la bandeja. Es importante que no sea mucha grasa ni mucho aceite, solamente lo suficiente para que no se pegue. Vamos con otra. Está así, giro, estiro, coloco el relleno, cierro la primera parte como que fuera una empanada, me aseguro que esté bien cerrada y le empiezo a envolver, ¿sí? Cuando envuelvo lo hago despacio para no romper la masa. ¿Ya? Está hasta ahí. De nuevo, la mano entre la mano y la porción de masa, ¿ya? Para hacer la punta. Y con la otra, con la base de la mano, hago la cabeza. Ya. Me aseguro que esta costura esté hacia abajo y así hacia abajo la coloco en la bandeja. Y eso vamos a hacer con todas las porciones que van saliendo. Y lo podemos hacer de algunos sabores. Puede ser estas de manjar, puedo hacer otras con mermelada con trozos de piña, otras con mermelada de trozos de frutilla. Tal vez hoy nos gusta mucho la Nutella, puedo poner Nutella o alguna crema de chocolate que hoy vemos que en el mercado se encuentran muchas cremas de chocolate, ¿sí? Que no soporten la temperatura. Ponemos el relleno. Y vamos cerrando. Estiro y ya está. Cierro. La mano sobre la mesa, la otra mano recta para marcar. Es importante que esta mano no presionar mucho porque si no le arranco la cabeza. ¿Ya? Ya tenemos una bandeja. Terminamos. De nuevo, es importante que esta no presione mucho contra la mesa, solamente marcar, ¿ya? Para que al menos quede un poco marcado el cuello. Después, cuando ya esté en la bandeja, ahí la vuelvo a presionar y a darle forma bien, ¿ya? Hoy solamente le hago girar por mis manos contra la mesa, nada más. No estiro ni nada, solamente giro. En el momento que presiono, la masa se va estirando sola, ¿ya? Y ya está. Lo que les decía, cuando ya está terminada así, lo que voy a hacer es aquí en la bandeja darle forma bien, ¿sí?
presiono, estiro un poquito, presiono con cuidado. Como sé que tengo relleno en el centro, lo voy a tener mucho cuidado que no se salga. ¿Ya? Tengo la primera y la otra bandeja. Presiono y aquí sí marco bien, que se note el cuello, para que parezca, aquí veo que la costura esté hacia abajo. ¿Ya? El siguiente paso es, podemos dejarlo sobre la mesa tapado con un plástico, importante, tapado con plástico por media hora, suficiente, ¿sí? No necesito ponerlo cerca del horno, ni una cámara del euro, ni nada por el estilo, solamente tapado con plástico media hora y vamos a llevarle al horno. 10 o 15 minutos antes de llevarle al horno precalentamos el horno. Es importante la temperatura del horno y que el horno esté a la temperatura que yo necesito, ¿ya? Voy a poner el horno a 200 grados centígrados, es decir, que esté muy fuerte el horno, y coloco las bandejas de pan. Una vez que coloco el pan, ya gradúo la temperatura constante en 180 grados centígrados, ¿ya? Cuando el horno está en 200, ingresan bandejas que están a temperatura ambiente y va a haber una caída de temperatura, ¿ya? Muchas veces los panes nos salen duros del horno porque el horno se enfría demasiado y obviamente el pan se seca en vez de hornearse, ¿ya? Entonces lo que yo quiero es que se hornee, que pierda la humedad en poco tiempo, no en mucho tiempo, porque si no se me van a secar. Entonces lo que voy a hacer ahora es, como les dije, dejarles acá, taparles con plástico y llevarles al horno por 20 minutos aproximadamente a 180 grados centígrados. Mientras eso pasa, voy a preparar la decoración. Antes lo que hacíamos los panaderos es, con la misma masa decorábamos. Hoy se utilizan algunos glaseados para eso. Aquí por ejemplo tengo una clara de huevo y acá tengo 250 gramos de azúcar. Voy a ir mezclando para preparar el glaseado, ¿sí? Todo va a depender qué es lo que quiera, la consistencia que quiera. También lo puedo hacer con agua o lo puedo hacer con una mezcla de agua con limón, por ejemplo, o con jugo de naranja para darle sabor a naranja, ¿ya? Entonces voy a ir poniendo de a poco el azúcar, ¿sí? Tengo pesado 250 y tengo una clara. La clara más o menos pesa 30 gramos. Pero no siempre es justo una clara y esa cantidad de azúcar. Entonces por eso lo voy poniendo de a poco y voy a ir con la ayuda de un batidor, ir mezclando hasta que tenga una consistencia que yo vea que pueda. ¿Sí ven? Ahora todavía está muy líquida, digamos, ¿ya? Entonces sigo colocando azúcar impalpable hasta que tenga una consistencia sólida para poder poner en una manga y decorar las guaguas de pan. Importante, las guaguas de pan se decoran una vez que salen del horno. Entonces sigo mezclando hasta que tenga la consistencia que necesito. Parece que por la consistencia que necesito, tal vez ya está cerca. Se dan cuenta, ya no está tan aguada como estaba hace un momento. Mezclo bien. Ya, y esto lo puedo dividir en otros recipientes, y a cada recipiente darle un color, ¿ya? Y con eso les voy a dar más colorido a mis huevos de pan cuando salgan del horno. Bien, mientras yo me quedo terminando de preparar la decoración, ya volvemos para la decoración final. Listo, ya salieron nuestras guaguas de pan del horno. Estuvieron 20 minutos a 170 grados centígrados. Por el tamaño que están, no son muy grandes, así que se demoraron ese tiempo. Mientras están calientes hay que aprovechar para decorarles y así se nos van a secar rápido, ¿ya? Entonces ya tengo aquí el glaseado que estaba preparando. Tengo un blanco, tengo un rojo y tengo otro amarillo, ¿ya? Entonces con esto voy a decorar. Entonces, por ejemplo, voy a hacerle a esta la boca roja, que estén sonriendo, ¿ya? Y voy a hacerle ojos. También voy a hacer unos pequeños botones.
Si quiero puedo hacer ya luego corbatas, corbatines, mascarillas no les voy a hacer porque creo que estamos disfrutando de decorar, ¿ya? Tal vez lo que voy a hacer es irle girando, irle haciendo más figuras, ¿ya? Mientras yo me quedo decorando, ya volvemos con la presentación de las guaguas de pan. Listo, ya terminamos de decorarlas todas. Estas son las guaguas de pan. Recuerden el proceso. Primero, pesamos los ingredientes. Una recomendación importante, en panadería, al igual que en pastelería, debemos ser muy exactos con los ingredientes, con la cantidad de sal, la cantidad de azúcar, la cantidad de levadura. Si no, nuestras masas no van a funcionar bien. Es un proceso químico, biológico, digamos, de lo que pasa en el pan para poder tener un pan, para que el pan salga bien del horno. Entonces tenemos que respetar y pesar adecuadamente. Luego de eso el amasado, luego de amasado el primer reposo, luego la división, el preformado, el formado y luego del formado leudo. Luego llevamos al horno 180 grados, 170 grados por 20 minutos para un pan de este tamaño de 120 gramos. ¿Sí? Mientras el pan estaba en el horno preparamos el glaseado. El glaseado tiene 175 de azúcar impalpable, una clara de huevo. Mezclamos, dividimos en 3 porciones y ponemos colorante. Una vez salen del horno y mientras están calientes para que nos ayude a secarse el glaseado, los decoramos y están listas para servirse. Muchas gracias, estamos a las órdenes cuando quieran visitarnos y quieran conocer más de lo que hacemos en la escuela. No solamente hacemos pan, hacemos cocina, pastelería, chocolatería. Cuando quieran, estamos a las órdenes. Gracias, que tengan una buena semana.